Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con conjuntos, específicamente lo que tiene que ver con conceptos básicos. Entonces, primero definamos lo que es un conjunto, que es una colección o grupo de elementos que comparten características comunes o que están relacionados de alguna manera. Los elementos de un conjunto pueden ser números, letras, objetos o cualquier cosa que tenga sentido agrupar juntos. Un conjunto en sí es una colección de elementos. Estos elementos pueden ser números, letras, objetos o cualquier cosa que compartan una característica en común. Veamos la representación analítica y las maneras de nombrar conjuntos. Tenemos que una forma de representar los conjuntos por lo general es con una letra mayúscula A, B, C, D, en este caso V, y sus elementos del conjunto por lo general van expresados ya sean numéricos 1, 2, 3, 4, 5, separados por comas, o como en este caso en el que enumeramos cada uno de sus elementos, A, E, I, O, cada uno separado por comas. Por lo general, una forma de observar la representación de un conjunto es que además de la letra mayúscula va entre llaves cada uno de sus elementos, y cada uno de sus elementos va separados por comas. Esta sería una de las formas como nombramos los conjuntos, y la otra forma de nombrar conjuntos es hablando de una característica del conjunto. Podemos decir el conjunto V, que es igual a X tal que X es una vocal. Si observamos ahí, estos dos conjuntos son iguales, sino que uno está escrito por extensión, donde enumeramos cada uno de los elementos del conjunto, y el otro está escrito por comprensión, donde mencionamos una característica del conjunto. Veamos acá otro tipo de conjunto. Aquí tenemos el conjunto A, que podríamos decir que X tal que X es un color. Aquí estaríamos hablando del conjunto A por comprensión, porque estamos mencionando una característica del conjunto, y podemos enumerar por extensión cada uno de los elementos del conjunto: negro, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, fucsia. Incluso si hubiesen más colores, podríamos dejar puntos suspensivos hablando de que son todos los colores. Cuando yo digo que X tal que X es un color, hago referencia en este caso de que puede ser cualquier color, y es el conjunto A de colores, donde el color puede ser cualquiera. Así lo podemos expresar por comprensión. Por extensión, pues enumeramos cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, o para mi ejemplo, estoy enumerando los colores de los conjuntos que participan para el conjunto A. Al enumerarlos, lo que pasa es que estoy dando el conjunto por extensión, ¿sí? En este caso, los colores que hacen parte del conjunto A. Veamos por acá otro conjunto. El conjunto A es igual 2, 4, 6, 8. Yo podría decir que este conjunto está expresado por extensión, porque estoy enumerando cada una de las letras del conjunto, y por comprensión podría decir que son todos aquellos números pares que son menores de 10. Entonces, A es el conjunto de X tal que X es un número par menor que 10. Y esa sería la forma como yo podría representar este conjunto, por extensión y por comprensión, donde menciono una característica del conjunto. Veamos acá lo que está relacionado con unas proposiciones abiertas entre conjuntos. Sabemos que una proposición abierta es una afirmación que contiene una o más variables y no está completamente definida hasta que asignemos valores específicos a estas variables. Tenemos aquí lo que es una proposición. Como ejemplo tenemos la proposición P, que dice la caja de juguetes contiene más juguetes que la bolsa de pelotas, y aquí encontramos una caja de juguetes. Adicional a eso, pues también encontramos una bolsa de pelotas. Recordemos lo que nos dice la proposición: la caja de juguetes contiene más juguetes que la bolsa de pelotas. Esta proposición, como todas las proposiciones, tiene dos posibles valores de verdad: que sea verdadero o que sea falso. Si la caja de juguetes contiene más juguetes que la bolsa, pues nuestra proposición va a ser verdadera. Pero si al contrario, la bolsa tiene más pelotas que la caja de juguetes, entonces nuestra proposición va a ser falsa. Y esa es la forma como podríamos identificar el valor de verdad de una proposición. Una forma de representar esta proposición a manera de conjuntos es suponiendo que es el conjunto A de caja-bolsa, en donde decimos que la cantidad de juguetes en la caja es mayor que la cantidad de pelotas en la bolsa. Esa podría ser una forma como podríamos representar este conjunto. Pero es importante que recordemos lo siguiente: que una proposición abierta es como una pregunta que se puede responder con sí o con no, o sea, puede ser verdadero o puede ser falso. Adicional a eso, pues las variables son como las cajas, pueden contener diferentes cosas. Y también podríamos decir que la proposición se vuelve verdadera o falsa cuando le demos valores específicos a las variables. Aquí es importante decir que, o tener en cuenta, que una proposición abierta no define un conjunto por sí misma,
se requiere un acto de formación para crear el conjunto a partir de las proposiciones. Pero podríamos decir exactamente que de una proposición es que básicamente podríamos hablar de que se desprenden los conjuntos. Entonces tenemos aquí una proposición abierta, X es una vocal, ahí la tengo, la proposición abierta. Esa proposición yo la puedo convertir en un conjunto, al decir B igual A, E, I, O, U, y ya sabemos que estamos hablando de un conjunto por extensión. Pero también podría representarlo como B igual a los X tal que X es una vocal, y también esta proposición abierta la estoy convirtiendo en un conjunto. Ya sabemos que lo escribimos por extensión o lo podemos escribir por comprensión, como sus dos maneras de nombrar conjuntos. También podríamos hablar de otra proposición abierta que dice X es un número par. La podemos convertir esa proposición abierta en un conjunto donde hablamos del conjunto P igual 2, 4, 6, 8, 10 hasta el infinito, y podríamos hablar de que ese conjunto P por comprensión lo podemos definir como X tal que X es un número par, y lo que yo hice fue que esta proposición abierta la convertí en un conjunto. Entonces ya sabemos que lo podemos convertir en forma de por extensión, donde enumero cada uno de los elementos del conjunto, o por comprensión, donde enumero una de las características del conjunto. Y podríamos hablar entonces de la forma como una proposición abierta se nos puede convertir o la podemos llevar a un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión. Entonces lo que podríamos deducir aquí es que podríamos hablar de las maneras de expresar un conjunto. Podríamos expresarlo de forma verbalmente, que es como el ejercicio anterior. Por ejemplo, la proposición P, los números que son divisibles por 3, esa sería la forma como yo podría nombrar un conjunto de manera verbal. Podría hablarlo matemáticamente, que ya es hablándolo por comprensión, por extensión, donde yo digo el conjunto M3 es equivalente a todos los elementos X tal que X es un múltiplo de 3. Y también podríamos decirlo simbólicamente de esta manera. Este es un símbolo que significa existe. Existe un X que cumple la propiedad X, donde Px es la propiedad que define la proposición abierta. De esa manera también podríamos escribirlo. O sea que también pudimos haberlo dicho de esta manera, que dice, se lee de esta manera: existe un número X tal que X es divisible por 3. O también podemos haberlo dicho de esta forma, donde este signo significa para todo. Entonces se lee como, pues, para todo X, X es divisible por 3. Eso es la forma como pudimos haber leído simbólicamente esta propiedad o esta proposición. Matemáticamente aquí lo hicimos por forma de comprensión, pero podemos haberlo hecho por extensión también. Y verbalmente esta proposición P lo que hace referencia son a los números que son divisibles por 3. Entonces son las formas o las maneras como podemos expresar un conjunto. Entonces hagamos aquí un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Las maneras como podemos expresar un conjunto es de forma verbalmente, como P es los números que son divisibles por 3. De forma matemática, aquí lo estamos haciendo por comprensión, X tal que X es un múltiplo de 3. Pude haberlo hecho por extensión, donde enumeramos cada uno de los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y hasta el infinito. O simbólicamente, donde aplicamos cualquiera de estos símbolos que hacen parte de los conjuntos, donde hablamos de que existe un número X tal que es divisible por 3, o para todo X, X es divisible por 3. Sería la forma como podemos nombrar estos conjuntos. Veamos ahora la clase de conjuntos que tenemos. Entonces tenemos como clases de conjuntos el conjunto finito, que es aquel que tiene un número finito de elementos. Esto significa que podemos contar la cantidad de elementos que lo componen. Aquí damos un ejemplo de lo que es un conjunto finito, o sea, X tal que X es un día de la semana. Eso podemos decir que es un conjunto finito. Lo tenemos aquí por comprensión, pero también lo podríamos expresar por extensión, donde definimos cada una como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cada uno de los días de la semana. Eso en esencia son conjuntos finitos, son aquellos conjuntos en los cuales nosotros podemos determinar que tienen una cantidad limitada de elementos, como por ejemplo, también tenemos el abecedario. X tal que X es una letra del abecedario, es un conjunto finito. Podemos hablar también de conjuntos infinitos tales como los números naturales. X tal que X es un número natural, así lo podemos expresar por comprensión, pero también podríamos expresar ese mismo conjunto por extensión enumerando cada uno de los elementos del conjunto, tal y como aparece aquí abajo, 0, 1, 2, 3,
hasta el infinito. Y otra clase de conjuntos que podríamos encontrar es el vacío, como por decir un conjunto A que corresponde a aquellos números naturales negativos. Como no existen números naturales negativos, podríamos decir que el conjunto es vacío. Y una forma de representar el conjunto vacío es así entre llaves o con el símbolo phi, que significa que también está vacío, es un conjunto vacío. Entonces podríamos dar como ejemplo este conjunto R que me dice que x tal que x es un conjunto formado por todos los números naturales que son impares y menores que 0. Ya sabemos que los números naturales, como lo dije anteriormente, no tienen cantidades negativas, entonces quiere decir que va a ser un conjunto vacío. Y podemos también representarlo de esta manera, como los x que pertenecen a los naturales, tales que x es un número impar y x es menor que 0. O sea, como quien dice, ese conjunto es vacío. Y su forma de representar es cualquiera de estas dos últimas, o con las llaves o con el símbolo de vacío. Ahora veamos qué tipo de relaciones existen entre los conjuntos. Las relaciones entre conjuntos se refieren a cómo los conjuntos están relacionados entre sí. Una de estas relaciones es lo que llamamos la inclusión. La relación de inclusión, también es conocida como un subconjunto, se utiliza para indicar que un conjunto está contenido en otro. Se simboliza con este símbolo acá, como una C estirada con un igual abajo, que quiere decir que está incluido o simplemente contenido en otro conjunto. Cuando hablamos de la contención, hablamos específicamente de conjuntos. Podríamos decir acá un ejemplo. B es el conjunto de tres elementos 1, 2 y 3, y A es el conjunto de 4 elementos 1, 2, 3 y 4. Podemos decir que B está contenido en A, porque cada uno de los elementos de B se encuentran en el conjunto A. Podemos dar otro ejemplo acá, el conjunto U, que corresponde a las siguientes vocales A, E, I. Y decimos que está contenido en el conjunto de las vocales A, E, I, O, U, porque cada uno de estos elementos de este conjunto se encuentran en el conjunto V. Es la forma como lo decimos, ¿no? Entonces, si observamos bien, el conjunto U realmente está contenido en el conjunto V. Podríamos también decir aquí que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. ¿Por qué? Porque esta es una ley en donde siempre me dice que el conjunto vacío se encuentra contenido en cualquier conjunto. También podríamos decir que si un conjunto B está contenido en A pero no es igual a A, decimos que A es un subconjunto propio de B. Esto se denota como A subconjunto propio de B. Aquí tenemos un ejemplo. B está contenido en A pero no es igual a A. Quiere decir que B es un subconjunto propio de A. Esa es otra forma de observar este tipo de conjuntos. Otra relación entre conjuntos que existe es lo que tiene que ver con la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, decimos que dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. O sea, yo podría decir que A es igual a 1, 2, 3 y el conjunto B es igual a 1, 2, 3. Entonces, en este caso, cuando los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y son iguales, ahí podríamos hablar de la igualdad de conjuntos. O sea, que decimos que A es igual a B. También podríamos hablar de otra relación entre conjuntos que es la pertenencia. Y la pertenencia hace referencia a una relación que indica si un elemento está dentro de un conjunto. Hablamos aquí ya no de conjuntos como tal, sino de elementos que hacen parte de un conjunto. Tenemos, por ejemplo, el conjunto A que dice que x tal que x es un animal que vive en el agua. Podríamos tomar como elemento que x es un tiburón. Podríamos decir que la relación de pertenencia de este conjunto hace referencia a que el tiburón pertenece al conjunto A, porque en el conjunto A acabamos de decir que hacemos referencia a todos los X que sean animales que viven en el agua, y el tiburón es un animal que vive en el agua, por lo tanto el tiburón como elemento pertenece al conjunto A. Veamos ahora lo que tiene que ver con las operaciones entre conjuntos. Una de las primeras operaciones que vamos a hablar es de la unión. Y cuando hablamos de operaciones, por lo general relacionamos dos conjuntos. En este caso hablamos de la unión de dos conjuntos A y B. Y se define como que A unido B es igual a todos los X que pertenecen a A o los X que pertenecen a B. Si damos aquí un ejemplo, A igual a 1, 2, 3 y el conjunto B igual a 2, 3, 4 y 5, podríamos representar gráficamente estos dos conjuntos de dos formas. Una, separando cada uno de los conjuntos y diciendo que la unión de estos dos conjuntos lo podemos representar así: A unido B, pues todos los elementos que están en A o están en B. Se puede decir que A unido B es igual
a 1, 2, 3, 4 y 5. Esta podría ser una forma como nosotros podemos representar estos conjuntos con diagramas de Venn y sus diagramas sagital aquí de esta forma, de esta manera. Entonces tengo los dos conjuntos y cada uno con sus elementos. La unión son cada uno de los elementos y no hay necesidad de repetirlos. Pude también haberlo hecho de esta otra manera, donde relacionamos los dos conjuntos y colocamos los elementos que corresponden a cada uno de los conjuntos. Entonces decimos que el conjunto A tiene 1, 2 y 3 elementos y el conjunto B tiene 2, 3, 4 y 5 como elementos. Y la unión de los dos pues son todos los elementos que pertenecen a estos conjuntos. Y lo podemos representar de esta manera: A unido B igual a 1, 2, 3, 4 y 5, tal y como lo habíamos visto previamente. Esta sería una de las operaciones entre conjuntos. Entonces, cuando hablamos de unión entre conjuntos, podríamos remontarnos a un concepto que tiene que ver con la disyunción entre conjuntos. Y hablamos de la disyunción matemática cuando combinamos dos conjuntos en un solo conjunto. Y lo representamos de esta manera, donde tomamos cada uno de los elementos de cada uno de los conjuntos. Adicional a eso, también tenemos otra operación que conocemos como la intersección. Y la intersección hablamos de que es entre dos conjuntos y se define de esta manera. Primero se representa con este símbolo que es como una U invertida, pero significa intersección. Y lo leemos como A intersección B. ¿Y eso es igual a qué? A todos los X que pertenecen a A y X pertenecen a B. O sea, hablamos de los elementos que están en común. Si tenemos aquí dos conjuntos, el conjunto A que es igual a E, O, y el conjunto B que es igual a E, I, O, U, o sea, todas las vocales, podríamos decir que la intersección entre conjuntos son aquellos elementos que hacen parte del conjunto que están en los dos conjuntos. Eso hace referencia a la intersección. Entonces yo digo, ¿cuál sería la intersección de estos dos conjuntos? Pues son los dos elementos que están tanto en A, pero y también están en B. En este caso, la intersección sería EO, tal y como me aparece aquí en el gráfico. Entonces podríamos decir de otra manera que la intersección realmente es una relación que indica los elementos que se comparten entre dos conjuntos, aquellos que son iguales. Veamos ahora otras operaciones entre conjuntos, como por ejemplo la diferencia. Y definimos la diferencia entre dos conjuntos A y B como A menos B, que es igual a los X tales que X pertenecen a A y los X no pertenecen a B. Veamos aquí dos ejemplos. El conjunto A igual a 1, 2, 3 y el conjunto B igual a 2, 3, 4 y 5. Podríamos definir la diferencia como ¿qué? Como todos los elementos que están en A pero que no están en B. Si yo lo hago aquí por la parte analítica, lo que hago es que al conjunto A le resto los elementos que están en B. En este caso 2 y 3. Se los resto y eso vendría a ser mi A menos B, o sea la diferencia entre estos dos conjuntos. Entonces si yo al conjunto A le quito los elementos que están en B, me queda que A menos B es igual a 1. Ese vendría a ser la diferencia. Entonces repasemos qué fue lo que hicimos. Pues lo que hicimos fue que al conjunto A le quité los elementos que estaban en B, en este caso el 2 y el 3, y me quedó que A menos B es igual entonces a 1. Ahora veamos otra operación que hace referencia también a la diferencia simétrica y se representa con este triangulito. La diferencia simétrica entre dos conjuntos por lo general se representa como aparece aquí, A diferencia simétrica B, y es igual a ¿qué? A los X tales que X pertenecen a la unión de A y B, pero no pertenece a la intersección de A y B. O sea, son los elementos que están en la unión, pero no en la intersección. De esa manera lo podemos expresar. Veamos acá un conjunto. El conjunto A es igual a EO y el conjunto B es igual a todas las vocales, los que ya hemos visto anteriormente. Entonces en este caso nuestra diferencia simétrica, ¿cuáles vendrían a ser? Pues son todos los elementos que están en la unión, pero que no estén en la intersección. En este caso la diferencia simétrica vendría a ser los elementos A, I, U. Esos vendrían a ser los elementos que pertenecen a la unión, pero no a la intersección de estos dos conjuntos. Así representamos la diferencia simétrica. Tenemos otra operación entre conjuntos que es el complemento. Y se define normalmente como A complemento. Por lo general aparece con esta representación. El conjunto con un complemento, con una C pequeña arriba, o un apóstrofe o una coma. Simplemente como una especie de coma que hace referencia al complemento de un conjunto. En este caso, si el conjunto se llama
A complemento, ¿qué vendría siendo? Decimos que A complemento es igual a todos los X tales que X pertenecen al universal, pero los X no pertenecen a A. Gráficamente, ¿cómo lo podríamos representar? Si yo tengo el conjunto A igual EO, pues el conjunto de mis vocales en el universo van a ser todos los que están por fuera de A. En este caso serían A y U. Esos vendrían a ser los elementos que pertenecen al universo y ese vendría a ser mi complemento. Son todos los que están por fuera de A, en este caso. Esa sería la forma como yo puedo en un momento determinado interpretar a qué hace referencia el complemento de un conjunto. Volvamos a repasar. Si estamos hablando de las vocales y el conjunto A me representa a los elementos E, O, mi A complemento es todo lo que está por fuera de A y que hace parte del universal. Entonces en este caso el A complemento hace referencia a las otras vocales que no están en A. Y lo podemos representar de esta manera. A complemento vendría a ser igual a I y U. Eso vendría a ser A complemento. Veamos acá algunos ejercicios para poderlo entender mejor. Dice acá, considere los conjuntos siguientes. Tengo un conjunto que es el universal, que va del 1 al 10. Y tenemos cada uno de estos conjuntos. El conjunto A, los números 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B, 4, 5, 7 y 8. Y el conjunto C, 3, 4 y 10. Entonces tenemos estos 4 conjuntos. Vamos a representarlos gráficamente como los podríamos observar. Entonces lo primero que yo hago es una representación gráfica donde cojo en diagramas de Venn el universal y cada uno de los conjuntos por separado. Ahora voy a ubicar cada uno de los elementos. Por lo general la recomendación es ubicar el elemento que está o los elementos que están en común en todos. O sea, inicialmente vamos a ubicar las intersecciones, la intersección de los 3 elementos. El elemento que está común en todos o los elementos que están común en todos, en este caso es el 4. Entonces primero ubico el 4 en la intersección de los 3. Ahí me quedaría el 4. Ahora vamos a ubicar los elementos que están en la intersección entre A y B. En este caso pues ya ubiqué el 4, me quedaría el 5. Entonces ubicamos el 5. De igual manera hacemos entre A y C. Entre A y C, ¿qué elementos hay comunes a diferente del 4? Entonces está el 3, o sea que podemos ubicar el elemento 3 aquí que es común en la intersección. Y de la misma manera hacemos B y C. Pero si observamos B y C, además del 4 no tenemos más elementos comunes, o sea que esto queda aquí vacío. Entonces ya habiendo revisado estos elementos, vamos a ubicar los elementos que están en A. Entonces ya tengo, en A tengo ubicado el 3, el 4 y el 5. ¿Cuáles me faltan? El 1 y el 2. Entonces ubico el 1 y ubico el 2. Y ahí estarían los 5 elementos que pertenecen a A. De la misma manera hacemos para B. Entonces ya tengo ubicado el 4 y el 5. Entonces me falta ¿qué? El 7 y también el 8. Entonces ya tengo los elementos que pertenecen a B. Y de la misma manera hacemos para C. Entonces tenemos que ya tengo ubicado el 3 y el 4. O sea que me falta solo el 10. Si yo observo todos los elementos que tengo acá, entonces tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5. Me falta el 6. Quiere decir que el 6 hace parte del universal. Tengo el 7, tengo el 8, me falta el 9, el 9 también hace parte del universal y tengo el 10. Y ahí estarían mis 10 elementos. Esa es la forma como yo represento o ubico los elementos en un conjunto. En este caso, como tengo 3 conjuntos apartes del conjunto universal, pues la forma de representarlos es de esta manera. Ahora sí, hallemos algunos ejemplos. Entonces me dice acá, hallar A unión B unión C. ¿Qué dijimos que era la unión? Era todos los elementos que hacen parte del conjunto, ¿sí? En este caso serían todos estos menos el 6 y el 9. Entonces decimos que A unido B unido C es igual a 1, 2, 3, 4, 5. No está el 6, está el 7, el 8, no está el 9 y está el 10. O sea, son todos menos estos dos elementos. Eso sería A unido B unido C. Ahora hagamos otro conjunto. A menos B intersección C. Entonces, A menos B intersección C. Vamos a analizar. A A le quitamos B. Observen acá. Si a A le quito B, entonces le estoy quitando el 4 y el 5. Entonces me va a quedar 1, 2, 3. Y lo que me quede, le hago intersección con C. En este caso, vamos a hacer A menos B, que vendría a ser 1, 2, 3. Y a este conjunto lo intersecto con C. ¿Qué veo en común en estos dos conjuntos? Pues veo que el único elemento en común es el 3, quiere decir que A menos B intersección C es igual al 3, y es la forma como lo resuelvo, ¿sí? Entonces, repasémoslo nuevamente. ¿Qué hice? A menos B, entonces a A le quité B. Si lo veo gráficamente,
Si a A le quito B, pues me va a quedar 1, 2, 3. Si yo lo observo acá, si a A le quito B, le quito los comunes, o sea, le quito el 4 y le quito el 5. O sea que me va a quedar 1, 2, 3. Y a 1, 2, 3 lo hago intersección con C. Entonces miro 1, 2, 3 y miro el C y miro qué elementos están en comunes, en este caso el 3. Y esa es la forma como lo resuelvo. O sea, A menos B intersección C es igual a 3. Veamos otro ejemplo. A intersección B complemento menos C. Entonces, ¿qué hago primero? Pues vamos a hacer A intersección B complemento. Entonces, ¿cuál es A intersección B? A intersección B es el 4 y el 5. Entonces, si A intersección B, que es 4 y 5, le saco el complemento, son todos menos el 4 y el 5. O sea que A intersección B complemento son todos menos el 4 y el 5. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí sí son todos menos el 4 y el 5. Y A intersección B complemento le resto C. ¿Quién viene siendo C? 3, 4 y 10. 3, 4 y 10. O sea que le tengo que quitar el 3 y el 10. Quiere decir que A intersección B complemento quitándole C, o sea que me va a quedar 1, 2, 6, 7, 8 y 9. Porque le quité 3 y el 10. El 4 ya no hacía parte del conjunto. Entonces esto es A intersección B complemento restándole C. Veamos aquí otro ejemplo. A unido B unido C. Entonces todo esto es la unión. Si hablamos del complemento es lo que está por fuera de esta unión, o sea el 6 y el 9. Podríamos decir que A unido B unido C es igual a 6 y 9, que es lo que está por fuera de esta unión, ¿cierto? Todo lo que está por fuera de esta unión, o sea que hace parte del universo, el 6 y el 9. Veamos otro ejemplo. A complemento intersectado con B diferencia simétrica C. Entonces vamos a hacer primero A complemento. Si esto es A y este es el universal, ¿qué le falta a esto para ser igual a esto? Pues entonces A complemento es 6, 7, 8, 9 y 10. Eso sería A complemento, lo que le hace falta a esto para ser igual al universal. Ahora, esto lo intersecto con B diferencia simétrica C. Entonces yo miro B diferencia simétrica C, que es todo lo que está en la unión, pero no en la intersección. B diferencia simétrica C, todo lo que está en la unión, pero no en la intersección. Lo único que está en la intersección es el 4. O sea que si ordeno me queda 3, 5, 7, 8 y 10. Eso sería B diferencia simétrica C. 3, 5, 7, 8 y 10. Ahora, si nosotros queremos hacer A complemento y eso intersección con B diferencia simétrica C, lo que yo hago es que miro estos dos conjuntos y busco qué elementos están en común, y esos serían los elementos que hacen parte de este ejercicio. Entonces, los elementos en común aquí son el 7, el 8 y el 10. Quiere decir esto que A complemento intersección B diferencia simétrica C es igual a 7, 8 y 10. Entonces, si observamos, realmente resolver este tipo de ejercicio no es complicado, es simplemente ir resolviendo por partes a qué hace referencia cada uno de los conjuntos y después hacemos la operación existente entre estos conjuntos. Veamos un último ejemplo acá. B intersección C complemento, y a eso le restamos A diferencia simétrica C complemento. Entonces, B intersección C complemento, vamos a verlo en el conjunto. B intersección C complemento. B intersección C es solo el 4. Si lo miramos acá, B intersección C es solo el 4. O sea que aquí B intersección C es el 4, pero el complemento son todos menos el 4. Ahí tendríamos B intersección C complemento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar A diferencia simétrica C complemento para restárselo a B intersección C complemento. Entonces primero hallamos A diferencia simétrica C. ¿Y qué vendría a ser A diferencia simétrica C? Pues es todo lo que está en la unión, pero no en la intersección de A y C. ¿Qué está en la unión? O más bien, ¿qué está en la intersección? En la intersección está el 3 y el 4. Entonces en la unión estaría el 1, el 2, el 5 y el 10. Eso sería A diferencia simétrica C. 1, 2, 5 y 10. Si vamos a hallar el complemento de A diferencia simétrica C, es todo lo que le falta a este conjunto para ser igual al universal. O sea, los demás elementos, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces ya tenemos A diferencia simétrica C complemento. Y entonces lo que debemos hacer acá es que a B intersección C complemento le restamos A diferencia simétrica C complemento. Aquí tengo B intersección C complemento. Lo que voy a es a quitarle los elementos comunes que aparezcan acá. Entonces le quito el 3, le quito el 6, el 7, el 8 y el 9. Quiere decir que B intersección C complemento menos A diferencia simétrica C complemento viene siendo 1, 2, le quito el 3, le quito el 6, el 7, el 8 y el 9 y me queda 5 y 10. Esto vendría a ser B intersección C complemento restándole
A diferencia simétrica, C complemento. Ese vendría a ser el conjunto 1, 2, 5, 10. Ese vendría a ser mi resultado final. Bueno, entonces esta es la forma como yo puedo en un momento determinado poder hallar operaciones entre conjuntos, tal y como lo acabamos de observar. Hice varias operaciones para que podamos de pronto interpretarlas y poderlas entender mejor. Bueno, entonces veamos acá otro tipo de ejercicio que nos podría salir de pronto para lo que está relacionado con las operaciones entre conjuntos. Entonces aquí tenemos que en una encuesta realizada a un grupo de 62 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos. Se sabe que 20 estudiantes les gusta leer y escribir, 15 estudiantes les gusta escribir y dibujar, 12 estudiantes les gusta leer y dibujar, 8 estudiantes les gusta leer, escribir y dibujar, 10 estudiantes solo les gusta leer, 5 estudiantes solo les gusta escribir, 7 estudiantes solo les gusta dibujar. Entonces para este tipo de problemas debemos hallar un diagrama de Venn donde ubicamos cada uno de los elementos. En este caso vamos a identificar cada una de las variables. Vamos a hablar de leer, escribir y dibujar. Entonces tenemos que identificar la lectura, la escritura y el dibujo. Ya teniendo estos datos vamos a ubicar lo que me aparece acá. Una forma sencilla de ubicar esta información de conjuntos es identificando las intersecciones. En este caso vamos a identificar la intersección de los tres conjuntos. O sea, los estudiantes que les gusta leer, escribir y dibujar, que en este caso son 8. Ese es el primer elemento que yo ubico. Entonces aquí tengo 8 estudiantes que les gusta leer, escribir y dibujar. Si observo bien, me voy a devolver al problema y voy a empezar a identificar las intersecciones. Aquí dice 20 estudiantes que les gusta leer y escribir. Entonces me ubico en leer y escribir. Sé que son 20 estudiantes. Ya llevo 8, o sea que me faltan 12. Aquí ubico el 12 y me quedarían que tengo 20 estudiantes que les gusta leer y escribir. De igual manera, tengo acá 15 estudiantes que les gusta escribir y dibujar. Entonces me ubico en escribir y dibujar. Ya tengo 8 estudiantes que les gusta escribir y dibujar. ¿Qué me falta? Pues me faltan 7 y ahí tendría los 15 estudiantes que les gusta escribir y dibujar. Ahora me voy a leer y dibujar. Leer y dibujar. Tengo ya 8 estudiantes que les gusta leer y dibujar y son 12. O sea que ubico aquí 4 estudiantes más para ubicar los 12 estudiantes que les gusta leer y dibujar. Entonces ya tengo ubicados los 8 estudiantes que les gustan la lectura, la escritura y el dibujo. Y ahora sí empiezo a identificar la cantidad de estudiantes que solo les gusta hacer una actividad. Entonces en este caso dice, entonces 10 estudiantes que solo les gusta leer. De igual manera ahora hacemos para los que les gusta escribir. Entonces tenemos que a 5 estudiantes solo les gusta escribir. Entonces ubicamos los 5 estudiantes y de igual manera a los 7 estudiantes que solo les gusta dibujar. Entonces esta sería la forma como yo ubico cada una de estos datos que me representa este problema. Pero si yo leo bien, dice acá que en una encuesta realizada a 62 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos. Voy a analizar qué cantidad de estudiantes tengo en este momento. Tengo 12 más 8, 20, más 10, 30, más 4, 34. 34 más 5, 39, más 7, 46, más 7, 53. Y son 62 estudiantes. Quiere decir que me faltan 9 estudiantes que muy seguramente debo ubicarlos aquí en el universal. ¿Para qué? Para completar la cantidad de estudiantes de los cuales me habla la encuesta que se realizó. Ya teniendo en cuenta estos datos, pues ¿qué hago yo? Empiezo a resolver cada una de las preguntas que me haga el problema. Entonces, el problema me dice lo siguiente. Se sabe que ¿cuántos estudiantes les gusta como mínimo 2 actividades? Entonces yo reviso aquí en el gráfico a cuántos estudiantes les gusta como mínimo 2 actividades. Si les gusta como mínimo 2 actividades, quiere decir que si les gusta 3, también son válidos. O sea, vendrían a ser todas las intersecciones de acá. Serían 12 más 8, 20. 7 más 4, 11, o sea, 20 más 11, 31 estudiantes. A 31 estudiantes les gusta como mínimo 2 actividades. La siguiente pregunta me dice, ¿a cuántos estudiantes les gusta al menos una de las 3 actividades? O sea, con que les guste una ya es suficiente, o sea, que le puede gustar 1, 2 o 3. Entonces, si les gusta una, ya hace parte de esta pregunta. Quiere decir que vendrían a ser todos estos elementos menos los de acá. Entonces, vendrían a ser, volvamos a contar, tendríamos 12 más 8, 20 más 10, 30, 34. Le sumamos 7, me da 34 más 7, 41 más 7, 48 más 5, 53. Quiere decir que a 53 estudiantes al menos les gusta una de las actividades. Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta me dice, ¿a cuántos estudiantes les gusta leer o escribir pero no dibujar? ¿A cuántos estudiantes les gusta leer o escribir pero no dibujar? O sea, serían 10 más 12, 22 más 5, 27. A 27 estudiantes les gusta leer o escribir, pero no dibujar.
Tenemos la siguiente pregunta que me dice que cuántos estudiantes les gusta solo una de las tres actividades. Si les gusta solo una de las tres actividades, entonces hablamos de esos que solo les gusta la lectura, a estos que solo les gusta la escritura y a estos que solo les gusta el dibujo. Entonces la suma sería 10 más 7, 17 más 5, 22. Solo son 22 estudiantes a los que les gusta solo una de las tres actividades. Y la última pregunta me dice que cuántos estudiantes no les gusta ninguna de las tres actividades. Pues son los estudiantes que hacen parte del universal. En este caso serían 9 estudiantes. Y ya sería la forma como yo resuelvo este tipo de situaciones. Bueno, entonces aquí les dejo un problema como siempre para que de pronto lo puedas desarrollar si es de tu agrado. Y como siempre les agradezco por estar aquí en el canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.